Bueno, buenas noches, ingeniero Garibaldi. Ya estamos acá nuevamente con una transmisión en vivo de Autotécnica TV, con una nueva charla técnica y como siempre decimos, los amigos que a veces no nos creen que estamos en vivo porque algunos comentan que en fin, que estará realmente el ingeniero ahí o no. Saludamos por ejemplo a Sergio Trocero, a Horacio Néstor Marchioli, a Razor 888 o BB47, en fin, bueno, solo algunos amigos que nos están viendo de muchos países, como siempre, ingeniero, así que bueno, les cedo la palabra para empezar esta charla sobre el desgaste del motor y los aceites de baja densidad. Como siempre, Roby, un placer, realmente un gusto estar una vez más con ustedes y poder continuar con esta dura labor, dura pero agradable labor de tratar de transmitir conocimiento. Inicialmente en la charla de hoy no vamos a hablar tanto del desgaste propiamente dicho, ni de los lubricantes de baja densidad, pero vamos a hacer el preámbulo, por decirlo de alguna manera, de lo necesario para poder comprender lo que va a venir después. Porque le recordamos a la gente que esto es en 2 capítulos. Son 2 capítulos. Y que la semana próxima... Exactamente. No solamente me van a tener que aguantar esta semana, sino la semana que viene vamos a tener que aguantar otra vez para que cerremos todo esto. Pero por eso digo que creo que vale la pena hacer este preámbulo para que podamos realmente entrar en el tema propiamente dicho, ¿ok? Lo que es la energía, ¿por qué se gastan las cosas? Bueno, las cosas se gastan, inclusive nosotros vamos gastando. Entonces, bueno, los motores no son la excepción, créanme. Muy bien, entonces vamos adelante y avancemos un poquitito con este tema de lo que hace al desgaste propiamente dicho. La forma de obtener energía del ser humano es atávica, y ya hemos hablado ya varias veces, a través de quemar cosas, de fuego, de ahí obtener, de quemar y obtener fuego y ese fuego aprovecharlo con distintos objetos. Y si usted ve la imagen de la derecha, no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Han pasado unos cuantos miles de años, decenas de miles de años. Y sin embargo seguimos usando el fuego como una forma de energía. ¿Por qué? Porque es una transformación química a una transformación física relativamente sencilla. Y esa energía que se produce en esa transformación química de algo que se quema, se puede aprovechar de un montón de formas. Una puede ser, como se ve ahí en ese vehículo de la NASA, con un chorro de gas que sale por debajo de ese cohete, con una enorme velocidad, y produce un impulso que permite que el vehículo vaya haciendo, entre en órbita, bueno, que vaya de donde se quiera. Pero ese calor también se puede aprovechar de otra forma. Y si usted se pone a pensar cómo se están movilizando hoy en día los motores, básicamente. Y la conclusión es que los motores se siguen movilizando, básicamente seguimos quemando cosas para obtener energía. Y la movilidad de nuestros motores hoy en día está justamente en combustión interna, en quemar algo para tratar de obtener energía. Eso nos lleva a motores que son una maravilla y que han evolucionado. Ahora vamos a hablar un poquitito más de la evolución de lo que se obtenía hace 100 años y lo que se obtiene hoy en día, de ese fenómeno de combustión dentro de un cilindro, ¿ok? Pero si me permite le voy a mostrar una maravilla. El ganador de las 24 horas de Le Mans de este año, una Ferrari que después de muchos años, yo le diría algo así de más de 10, logró otra vez alcanzar la victoria con esta maravilla, insisto, de vehículo que de alguna manera les enseñó también a la gente de Ferrari y les enseñó a los competidores de Ferrari y nos enseña a nosotros que nunca está dicha la última palabra. Siempre hay algo más para poder hacer, siempre hay algo más para poder aprender y siempre hay algo más para poder evolucionar, ¿de acuerdo? Para poder avanzar. Y una de las cosas que tenemos que entender perfectamente bien es por qué se van gastando las cosas. Y obviamente tratar de que se gasten lo menos posible, que el rendimiento de esas cosas sea el mejor posible. Bueno, conocer es evolucionar, de eso no hay ninguna duda, lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos repitiendo. Y la inversa, que es la ignorancia, es involución.
No quiero hacer nombres, pero hay regímenes que tratan de sumir a la gente en la involución, en la ignorancia, porque el ignorante acepta, el que toma conocimientos nuevos evoluciona y no acepta tan fácilmente las cosas. El ignorante, como es ignorante, le venden buzones y los compra. El que no es ignorante dice, no, para, esto es un buzón, ¿ok? Y ese concepto es extensivo a todos los órdenes de la vida. La mecánica no es una excepción, ¿ok? Entonces, se lo voy a decir una vez más, por vez 1.000.000. La única forma que tenemos para evolucionar es a través del conocimiento. No existe otra, no existe otra. Con ese conocimiento, cuando lo vamos adquiriendo, vamos a poder crecer, vamos a poder desarrollarnos. Nosotros, nuestros hijos, nuestro entorno, ¿ok? Entonces, tratemos de adquirir conocimiento. Y el desgaste de las cosas y las nuevas generaciones de acciones que vamos para evitar ese desgaste, una de ellas, yo le diría que si no es la prima donna, por ahí le anda, que son los lubricantes, es importante que vayamos entendiendo por qué están cambiando y hacia dónde van, ¿ok? Entonces, para ver un poquitito y mostrar la transición que estamos viviendo y de alguna manera, no digo desmitificar, pero sí poner las cosas en claro, veamos un monstruo eléctrico, ¿ok? Porque esto es un monstruo, realmente, un monstruo en el buen sentido de la palabra, no lo quiero menospreciar ni mucho menos. Esto es un Mustang totalmente eléctrico, una de las formas del Mustang Mach-E que es eléctrica. Este bichito que usted tiene ahí en pantalla tiene una potencia modesta, ¿ok? Tiene algo así como 460 caballos, si no me equivoco. Sí, efectivamente, 460 caballos, no acelera nada, ¿no? De 0 a 100 en 3 segundos. Eso es, yo le diría, propio de un avión de caza, no sé cómo definirlo, pero es una locura. Piense que un muy buen auto deportivo, de esto de comercio convencional hoy en día, un 0 a 100 en 7 segundos, mamma mía, ya lo entierran en el asiento. 0 a 3 segundos es propio de un dragster, más que otra cosa. Pero la cosa no termina ahí. Este vehículo en particular tiene un régimen de autonomía muy interesante. Ellos lo publicitan con hasta 500 kilómetros de autonomía. Bueno, pero ¿qué tiene de raro este vehículo? Está bien, 460 caballos, y lo que tiene de raro es esto, que es totalmente eléctrico, absolutamente eléctrico. Entonces, guarda, porque el tema de la performance con los motores eléctricos acá ya quedó totalmente destruido, la nube negra de que no aceleran como locos. En lo que hace autonomía, guarda, porque estamos en el camino, está bien. Si manejamos el régimen de andar usando los 460 caballos acelerando a loco, no vamos a recorrer ni soñando 500 kilómetros, pero ya estamos en camino de la autonomía, ¿de acuerdo? No obstante, tenemos que tener mucho cuidado en de dónde provienen esa energía eléctrica, porque se pueden dar antinomias. O sea, la base de la energía eléctrica es una, porque es un medio sumamente eficiente desde el punto de vista de transformación de motor a rueda, el rendimiento que tiene, y la otra es por el tema de las emisiones. Les recuerdo que una de las peores causantes de emisiones que tenemos en el mundo son los vehículos. Algo así como el 30% de las emisiones que tenemos que soportar, 27 si mal no recuerdo, de las emisiones que tenemos en el mundo son debidas a lo que sale por los caños de escape de los miles de millones de vehículos que están circulando. Entonces, cuando voy a un vehículo totalmente eléctrico, esas emisiones no existen. No existen. No existen si yo tengo de dónde sacar energía eléctrica que no esté generada a su vez por emisiones. Y si me permite, le voy a mostrar una imagen que es muy ilustrativa al respecto. Fíjese, ahí tiene un auto que está cargando, ¿correcto? Electricidad, está cargando energía eléctrica de un expendedor de energía eléctrica. El vehículo es totalmente eléctrico. Ahora, ¿de dónde surge esa electricidad? Y ahí viene, nos agarramos a la trompada, de un generador eléctrico diésel. Pero ¿cómo, Garibaldi? Usted me dijo que estábamos tratando de contraponer las emisiones y resulta que esa electricidad me la estoy generando con un diésel que a su vez tiene emisiones. Sí, señor. Y esa es la gran contradicción. El tema de dónde vamos a obtener la energía eléctrica para poder movilizar esa enorme cantidad de vehículos eléctricos, que le quiero aclarar una cosa, no estoy en contra de los vehículos eléctricos de ninguna manera, todo lo contrario, le diría que son una maravilla desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de rendimiento y desde el punto de vista de emisiones, el vehículo. Pero tenemos que estudiar muy bien de dónde vamos a sacar esa energía eléctrica. La generación masiva como para reemplazar todo lo que son hidrocarburos hoy en día no está ni remotamente resuelta. Ni remotamente resuelta. ¿Dónde lo vamos a generar? ¿Cómo lo vamos a transportar?
¿Cómo lo vamos a almacenar? Las estaciones de servicio, es decir, hay que establecer no solamente una nueva conciencia, sino una nueva estructura eléctrica que no está ni remotamente impuesta, particularmente en países con gran extensión. Porque si vamos, por ejemplo, con un ejemplo, Japón sí es un lugar chico, con una civilización tremendamente avanzada, pero los recorridos son cortos. O sea, el reabastecerse es sencillo. La generación de energía y las líneas de transmisión para poder mantener ese abastecimiento de energía también son relativamente cortas. Pero si empezamos a hablar, no sé, Sudáfrica, Australia, Argentina, Brasil, lugares donde hay que recorrer mucho con los sistemas de electrificación para transportar semejante cantidad de energía. No quiero empezar a hacer comparaciones, pero si usted quiere reabastecer un camión en tiempo y forma eléctrico, créame que la cantidad de energía que necesita es impresionante. Entonces, la gran pregunta que tenemos que resolver en este momento es ¿dónde y cómo vamos a generar esa energía eléctrica y cómo la vamos a transportar? Que a la larga eso se va a resolver, no tengo ninguna duda. Que la impulsión de las ruedas va a ser eléctrica, tampoco tengo ninguna duda. Inclusive desde el punto de vista de autonomía. Pero que el motor que va a mover las ruedas va a ser eléctrico, no le quepa ninguna duda que va a ser así. Tenemos que resolver de dónde vamos a sacar la energía para mover ese motor. Hay un montón de sistemas en estudio, celdas de combustible, sistemas de baterías que se cargan a su vez con un motor de combustión interna funcionando en el punto óptimo, un híbrido. En fin, ahí se están estudiando un montón de cosas, pero de ninguna manera está dicha la última palabra. ¿Ok? Es un camino más que otra vez nos lleva a desarrollar, a pensar, a evolucionar, y se lo digo por enésima vez. Y si me permite, hablando de evolución, le voy a mostrar un ejemplo de cómo evolucionaron los motores de combustión interna. Y siéntese porque lo voy a explicar en detalle, es impresionante. Yo mismo me asusté cuando lo busqué. Fíjese, un motor de un Ford T. Ese motor de Ford T, un 4 cilindros de casi 3 litros, que tenía 20 HP. Es decir, si yo establezco la relación de HP por litro, es decir, por cada litro de cilindrada del motor, cuántos HP obtengo, o obtenía en este caso, en el caso de ese motor llegó prácticamente a 6,9 HP por litro. Me voy a la otra punta, le muestro un motor de Fórmula 1, un Honda, el Honda que en este momento salió campeón directamente, un Fórmula 1 del 2023, es un motor V6 de 1,6 litros, litro y medio prácticamente. Mi estimado amigo, es un sistema híbrido en este caso, pero tiene 950 HP. Es una locura, con 1 litro 600. Es decir, si eso lo traduzco de nuevo a cuántos HP estoy sacando por litro de cilindrada, llego a la bonita suma de casi 600, 594 HP por litro. Fíjense que estamos pasando de 7 HP por litro, correcto, en 100 años, pasamos a 600 HP por litro, un disparate. Eso, esta palabra como lo debo tener cansado, se llama evolución. Y esa evolución, toda la gente que está trabajando en esto lo está haciendo. Pero este concepto, salvo en las relaciones humanas que nos estamos agarrando a patadas en todo el mundo y nos peleamos y hacemos guerra, y ahí no evolucionamos, ahí somos unos estúpidos del mayor calibre que usted se puede imaginar y nunca nos ponemos de acuerdo. Por cuestiones de creencia religiosa, por cuestiones de intereses, por lo que a usted le venga en gana. Pero ahí no aprendemos, ahí no evolucionamos, involucionamos, usamos cada vez sistemas más sofisticados para matarnos unos a otros, pero eso es para otro momento, no es para hablar de fierro. Pero, ¿cuáles son los objetivos que hoy en día persiguen los motores? Porque de aquel motor que el vehículo estaba pensado para circular, no sé, para andar 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, hoy en día cualquier vehículo usado y en muy buenas condiciones se consigue con 120, 150, 200.000 kilómetros. No pasa nada, absolutamente nada, y está bueno. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los objetivos que persiguen los actuales motores y los futuros motores de combustión interna? Mire, básicamente son dos. Uno, yo le diría, el primero es el mínimo impacto ambiental. Es decir, está bien, es de combustión interna, yo quemo algo para obtener energía, pero lo que me produce, lo que saco de esa combustión, trato de que sea lo más inocuo posible para la atmósfera, ¿ok?
¿Lo puedo lograr? En parte lo estamos logrando. Ha habido un enorme avance en ese sentido con los filtros de partículas, con los catalizadores, con los agregados de urea, por ejemplo, para eliminar los óxidos de nitrógeno. En fin, hay un enorme filtro el filtro de partículas para todo lo que eran los humos diésel. En fin, hay un enorme avance al respecto, pero seguimos tirando porquerías a la atmósfera, porquerías que originalmente no pertenecían a la atmósfera, particularmente uno de esos componentes, que es el producto de quemar el carbono de los combustibles. Les recuerdo un término para que no se olvide de esto: hidrocarburos. Hidrocarburos. Hidro viene de hidrógeno, carburo viene de carbono. Todo lo que quemamos de hidrocarburos, sea la nafta, sea el gasoil, sea el diésel oil, sea lo que usted tenga ganas, tienen esa composición de carbono e hidrógeno. El que realmente aporta energía, la gran cantidad de energía, es el hidrógeno cuando se quema. ¿Qué forma? Algo que no molesta: agua. Vapor de agua, no joroba. Pero el dióxido de carbono sí joroba. No solamente joroba, sino que en un doble sentido. Y de esto después vamos a volver sobre el tema, pero los únicos que tenemos para reducir, eliminar ese dióxido de carbono es, en parte, el océano, con los seres vivos. Entonces nos ocupamos de pescar y liquidar cuanto bicho vivo esté en el océano. Punto número 1. Punto número 2, el segundo: los bosques, los árboles, que son nuestros tutores, quienes nos cuidan y que reducen ese dióxido de carbono, fijando el carbono. Por eso que crecen las plantas, el carbón. Cristo, ¿de dónde viene el carbón? Normalmente de seres vegetales, ¿ok? De árboles. Bueno, lo fijan ese carbón y liberan oxígeno, que es el que nos permite respirar. Ese 21% de oxígeno que tenemos en la atmósfera, en su gran parte, tiene su origen en los vegetales, particularmente en los bosques. ¿Qué hacemos? Somos unos vivos bárbaros. Vamos y liquidamos el Amazonas, liquidamos cuánto bosque se nos pone, aprovechamos la madera y los quemamos. Somos unos tipos, somos muy inteligentes, es muy inteligente. Pero en fin, dejémoslo de lado porque me fui un poquitito del tema. Y el otro tema que sí nos interesa, más allá del mínimo impacto ambiental, es el de la máxima eficiencia. Es decir, por cada unidad de energía que yo quemo dentro del motor, tratar de que la mayor cantidad de esa energía posible llegue a la rueda. Los motores esos viejos de 6,9 HP por litro eran un desastre, o sea, lo que aprovechaban era mínimo, llegaba a un 5% a la rueda, 7%. Hoy en día estamos llegando en algunos casos al 40, hasta el 45% en motores de línea, en puntos muy especiales. O sea, los motores de combustión interna no tienen su rendimiento parejo, siempre rinden de la misma forma mientras funcionan. No, de ninguna manera. Tiene un punto óptimo que inclusive se grafica, se lo digo en inglés, cross-sectional load test, que son una suerte de islas graficadas, sean en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, que le muestran cuál es el punto del motor en el cual la relación consumo-energía aportada es el óptimo. Bueno, cuando se mide ese punto, se llegan a valores que están cercanos en algunos casos, motores diésel particularmente, entre el 40 y el 45%, y en motores encendidos por chispa del orden del 35%, quizás un poquitito más, pero bueno, por ahí andan, ¿ok? Entonces, de esos dos factores, lo que es el menor impacto ambiental posible y la máxima eficiencia, son los dos objetivos que tenemos hoy fijados para los motores de combustible. ¿Cómo podemos lograr esos factores? ¿Cómo podemos alcanzar esos dos objetivos? Bueno, la tecnología cambió, y cambió radicalmente. Particularmente un jovato como el que suscribe les puede decir que se asombra de lo que veía en sus primeros años y lo que está viendo ahora. Le digo que es tan brutal el cambio de que tengo hijos y tengo nietos, y mis nietos no entienden muchas cosas que no sean electrónicas, no entienden de cómo podíamos vivir sin un teléfono digital, cómo podíamos vivir sin una computadora, por Dios. Y no estoy hablando de hace siglos, le estoy hablando de hace 50 años atrás, no lo entienden. Yo recuerdo la primera vez que me senté frente a una computadora en una gran empresa automotriz que instalaron un sistema de computación muy grande, inclusive no tenían pantallas de monitor, sino inicialmente era una pelotita de una máquina de escribir que iba imprimiendo lo que nosotros le pedíamos. Miren cuántos años estoy hablando. Había gente que venía a mirarme como si estuviera mirando un marciano, porque no entendía nada, creían que eso era una cargada. Y no le estoy hablando, le reitero, de hace 200 años, estoy hablando de hace 50 años atrás. Entonces el cambio que ha habido tecnológico es brutal. Apareció una alta tecnología
y aparecieron controles de muy alta velocidad, las famosas ECU, Electronic Control Units, que cada vez están tomando más funciones dentro de los vehículos, no solamente del motor, sino de todo el vehículo, para asistirnos y hacer que las cosas sean más eficientes de nuevo y funcionen más rápido, y aparte tienen la particularidad de realimentarse. No digo de inteligencia artificial, que ya está entrando por otro lado, pero aprenden de las formas de manejo, aprenden de los combustibles, toman acciones cuando esas cosas no son correctas, y eso está creciendo cada vez más y más. Y por el otro lado, y esto sí va a ser un tema de los que vamos a tratar básicamente en el capítulo que viene, se han desarrollado nuevos materiales, atención con esto, que estamos cambiando mucho los materiales, se han desarrollado nuevos combustibles. En muchos se está trabajando en tratar de reducir ese dióxido de carbono que le decía antes, tratar de retransformarlo nuevamente en combustible que se recicle. Ya hay biocombustibles que efectivamente hacen eso, y tratar de obtener mejores lubricantes. El lubricante, chocolate por la noticia lo que le voy a decir, ¿cuál es su función primaria? Tratar de reducir tanto como se pueda el rozamiento entre dos componentes que se están moviendo uno contra el otro. Esa es una de las funciones. Pero también hay otra que es quizá tan importante como esa, que no es solamente la de reducir esa fricción, sino de reducir el calor que se genera de esa fricción. No solamente el calor que hace una superficie contra la otra, sino que ese propio lubricante que está en el medio, imagíneselo, siempre digo el mismo ejemplo, con un mazo de cartas que usted hace así y se separan, rozan entre sí, las moléculas de ese lubricante están rozando entre sí, y cuando usted fricciona dos cosas se genera calor, le guste o no le guste. El propio lubricante, para aguantarse las cargas que está aguantando, correcto, que la tiene que aguantar y cada vez peor. Imagínese un lubricante que estaba hecho para un cigüeñal que aguantaba 7 HP por litro. Ahora imagínese un lubricante para un motor que soporta 600 HP por litro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Obviamente, así como fueron incrementándose los motores, los lubricantes tuvieron que seguir eso, con un agravante, mi estimado amigo, que no solamente tuvieron que seguirlo, sino que además tienen que estar un pasito adelante, pues los motores están evolucionando permanentemente, y cuando un motor sale al mercado ya tiene que haber un lubricante que sea capaz de controlar, de asistir debidamente a ese motor. Entonces el tema de los lubricantes es un tema muy especial. El arranque en frío, las condiciones de manejo en frío, el consumo de combustible, la vida propiamente del lubricante y obviamente la vida de los componentes que están lubricados. Pero no lo quiero ahora meter en ese tema, vamos al tema siguiente. Ahora, volviendo otra vez a nuestros motores de combustión interna, ¿cuál es el interior, cuál es la esencia de un motor de combustión interna? ¿Okay? ¿Cuál es cómo funciona? Hay dos elementos básicos, un tercero que interviene y un resultado. Los dos elementos básicos, parece una tontería lo que voy a decir, pero son estos, son el aire y el combustible, no hay ninguna duda. Si yo combino un aire con un combustible, tengo por el lado del combustible una cosa que es energía química, por el lado del aire un componente que me va a permitir de que esa energía química se manifieste, el oxígeno del aire. Cuando combino ese combustible con el oxígeno del aire, se produce una llama, esa llama produce calor. Para que eso sea necesario tengo que encenderla esa llama. Los motores reconocen básicamente dos fuentes de encendido. Los motores convencionales, una chispita que debidamente controlada en tiempo y forma permite que se inflame la mezcla dentro del cilindro. Y el otro es el producto de la combustión. Siempre cito el ejemplo del inflador. Usted infla una bicicleta y el inflador se calienta. En el límite el motor diésel está haciendo algo parecido. Cuando comprime el aire, lo comprime tan intensamente que ese aire alcanza una temperatura que si esa temperatura yo se la aplico a una mezcla de aire y combustible, esa mezcla de aire y combustible se inflama. ¿Ok? Y una vez que se inflamó, sigo inyectando combustible, se produce la combustión, bla, 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 bla. Perdón, a veces me acelero demasiado. Esa mezcla de combustible se transforma en una combustión. ¿Y qué es la combustión? Energía. Yo generé energía. Estoy transformando energía química en calor. ¿Ok? Y ese calor que transformé lo voy a nuevamente transformar en otra forma, que es en energía útil. Fíjese, de una energía química que vino de un hidrocarburo o del combustible que sea, yo la hice evolucionar a través de un motor, generé
una energía física, por llamarlo de alguna manera, que va a ir a parar a la rueda y la rueda me va a mover. Pero ahora surge la gran pregunta y un poco la justificación de que aparezca la energía eléctrica, no solo desde el punto de vista de contaminación. La gran pregunta es, Macanudo Garibaldi, usted transformó energía química en energía útil, llamémosla, energía de movilidad. ¿Y cuánto de lo que usted transformó acá me llegó a la rueda? Ah, caramba, mi estimado amigo, ahí viene una muy interesante pregunta. Mire, en el mejorísimo de los casos, usted va a poder llegar a lograr a que a la rueda le llegue 40%. Y creo que estoy siendo muy generoso, porque dudo que llegue al 40%. ¿Okay? Esa es la gran diferencia con los sistemas eléctricos, en los cuales estamos hablando del doble, el 80%. Es decir, que en el motor convencional, de esa energía que yo generé, de ese 100%, a la rueda, a mover el vehículo, reitero esto por favor, en el mejorísimo de los casos, voy a llegar a transformar un 40%. Normalmente estamos en el orden del 20 al 25%. Es decir, que en el mejorísimo de los casos, el 60% de la energía que yo generé la voy a dedicar a calentar el universo, no la voy a aprovechar. Y eso, no sé, llámelo como quiera, pero es un desperdicio energético tremendo. Que si a ese desperdicio energético le sumamos las porquerías que ahora le voy a mostrar, que es las que se generan en una combustión, la cosa nos hace ver de que somos un poquitito, casi le diría suicidas lo que estamos haciendo, ¿no? Fíjese, vamos mostrándolos lo que tiene ahí. NOx, ¿qué es eso? Óxidos de nitrógeno. ¿Qué son los óxidos de nitrógeno? En el aire, usted tiene la composición del aire, el que respiramos usted, yo y todos los seres vivos, tiene una mezcla de gases. El 78, y escúcheme bien, casi el 80%, el 78% de ese aire es nitrógeno. Un gas que no lo percibimos, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, no tiene un pito. Entonces, ese es inerte, por llamarlo de alguna manera. Es inerte hasta cierto punto, porque si yo lo caliento y lo caliento demasiado, deja de ser inerte. Y si lo caliento en combinación con otro gas que también está metido ahí en el baile, que es el oxígeno, y le cuento, para mantenernos vivos, el aire que respiramos, solamente el 21% del aire que respiramos es oxígeno. ¿Okay? Cuando le pone a usted una máscara con oxígeno, pues las cosas están bravas y le están suministrando oxígeno puro porque realmente lo necesita. Pero normalmente lo que respiramos es solamente el 21%. Pasa que si yo caliento mucho el oxígeno y el nitrógeno, se empiezan a pelear entre los dos. El oxígeno ataca al nitrógeno y se forman los óxidos de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno son terriblemente contaminantes. Uno de los tantos contaminantes que se puede formar es una pavada, es el ácido nítrico. ¿Se imagina respirando ácido nítrico? Que sería sumamente desagradable, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en detalles. Es uno de los compuestos producto de la combustión. Particularmente esto en los motores diésel. Esto justifica también el agregado de líquidos que básicamente son formaciones de amoníaco que se meten en el escape de los sistemas diésel para llegar a un convertidor que agrega amoníaco a los escapes diésel para tratar de neutralizar estos óxidos de nitrógeno y transformarlos en agua y en nitrógeno y que ahí no jorobe. ¿De acuerdo? El que le sigue es el CO, monóxido de carbono. Esto lo he explicado muchas veces, pero discúlpeme que insista para que todos tomemos conciencia. Ese monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, no tiene sabor y tampoco tiene color. Pero en la sangre forma un compuesto de nombre terrible que se llama carboxihemoglobina. ¿Y sabe qué hace la bendita carboxihemoglobina? Engaña a los glóbulos rojos. ¿Y sabe qué? Le hace creer de que está transportando oxígeno. Y usted no está transportando nada. Está transportando algo que se quedó en la célula, se agarró y no se va más de ahí. Y usted, en lugar de respirar oxígeno que lo necesita para vivir, sigue teniendo circulación de carboxihemoglobina. Mi estimado amigo, si no le hacen un reemplazo de sangre o rápidamente le suministran oxígeno, usted va a pasar a ser historia. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, porque esto no solamente está presente en los escapes de los automóviles, está presente en una estufa que quema mal, está presente en un fuego que quema mal, está presente en un montón de cosas. Guarda con esto y guarda con las ventilaciones, ¿ok? Entonces, no voy a entrar en detalles trágicos, pero atención con este gas, porque es terriblemente letal. Los HC, ¿HC qué significa? Vaya detrás de un vehículo un poquitito viejo, desacelera, larga una humareda.
Es humareda si es un naftero, tiene un olor sumamente desagradable, que puede ser debido a aceite mal quemado o a combustible mal quemado. Ese combustible mal quemado en realidad no es muy tóxico, solamente se va a hacer una cosa, produce cáncer, así que los efectos son mínimos. Esa porquería que tiene un olor sumamente desagradable son los HC, producto también de la combustión, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un globo así grande que significa calor, eso es lo que vamos a aprovechar, pero no estar contentos, sigamos para adelante. Dióxido de carbono, ya hemos hablado de él, y tenemos que tratar de reducirlo de alguna manera o recircularlo. Agua, no, la humedad no molesta. ¿Esto es todo? No, discúlpeme, esto no es todo, porque si yo voy a los motores diésel, se me generan dos cosas más. Estoy medio atorado hoy. El particulado, ¿qué es el particulado? El humo de los motores diésel. Y hay dos tipos de humo. Uno que lo vemos, que es horrible, y que aparte le salimos corriendo, que hoy en día ya es absolutamente inaceptable, y otro que no vemos, que ese es el más terrible, que sí lo vemos a la distancia cuando estamos sobre todo en zonas urbanas, que vemos una suerte de smog que está ahí flotando, que uno de los componentes de ese smog es justamente ese humo que no alcanzamos a ver, ¿de acuerdo? Ese particulado, que se mete en nuestros pulmones, se deposita y nos genera un daño tremendo. Ahí aparece el famoso FAP, filtro de partículas, que es un filtro destinado justamente a tratar de neutralizar esos humos y acumularlos. Y cuando esos humos acumulados dentro de ese FAP alcanzan una cantidad que pasa a ser realmente importante, se ocupa de quemarlos y transformarlos en dióxido de carbono, que ese sí puede ser manejado. Pero el particulado es terriblemente tóxico, sobre todo es originado en los motores diésel. Esa es una de las contras que lo utilizan los motores diésel. Los diésel hoy tienen filtro de partículas, tienen sistemas para reducir el óxido de nitrógeno, así. Han avanzado también un montón y tienen mejor rendimiento, no tengan ningún duda, que los motores de combustión interna de chispa. Bien, sigamos adelante y veamos lo que hace un rato les mencioné. ¿Cuáles son los rendimientos que tienen los motores de combustión interna? A ver, yo le meto 1 litro de combustible al motor. La energía que yo voy a aportar al motor. ¿En qué se me transforma esa energía? Básicamente en 3 cosas se está transformando. Primero, el trabajo útil, es decir, lo que va a hacer que la rueda se mueva y usted pueda desplazarse. Segundo, lo que llamamos energía de disipación. Usted ni se le ocurra tocar un radiador que no haya tenido la desgracia de que en algún momento se le descompuso el sistema de enfriamiento, porque sale vapor por todos lados. Eso es calor de que vino originado del propio motor. O sea, hay un sistema que se ocupa de enfriar el motor, que es un sistema de disipación, de enfriarlo. Enfriar el motor, enfriar el lubricante, etc. Y un tercero que también está presente, que es la energía que se va por el tubo de escape. Si usted ha visto alguna foto de algún motor puesta en un banco de pruebas o de un vehículo de Fórmula 1 a fondo, va a ver que el colector de escape, el múltiple escape como lo decimos normalmente, está al rojo. La cantidad de calor que se va por el sistema de escape es tremenda. Y si yo cuantifico eso, es diferente para los motores nafteros o para los motores diésel. Fíjese, en el caso de los motores encendidos por chispa, normalmente nosotros lo llamamos nafteros, muchos de ustedes lo llaman de gasolina también, y es correcto. Fíjese que lo que yo voy a aprovechar en un motor de gasolina, en el mejorísimo de los casos, 35%. Y usted va a ver que la energía perdida por disipación, 34%. Y que la energía que se fue por el sistema de escape, 31%. Es decir, aproveché 35 y 65 lo tiré a la basura para calentar el universo. En el mejor de los casos, porque puede llegar a ser 20-80 o 15-85. O sea, desde el punto de vista de eficiencia energética, y lo digo con el dolor de mi corazón, porque toda la vida trabajé en los motores de combustión interna, son un desastre, son una porquería. Vayamos a los diésel, que son mejores por el tipo de ciclo y compañía, pero igualmente, lo que se llega a aprovechar en un muy buen motor diésel, 45%. Lo que se disipa, 30%. Lo que se va por el escape, 25%. Mi estimado amigo, no llegamos en ninguno de los casos ni siquiera al aprovechar el 50%. Es decir, que estos motores son ineficientes. De ahí el empeño por tratar de lograr sistemas eléctricos que el más barato que usted se puede ocurrir tiene un rendimiento superior al 60%. No se trata solamente de cargar combustible, se trata de respirar. Atención con esto porque es un camino sin retorno, ¿eh? La propulsión eléctrica es sin retorno.
¿De qué forma? No tengo idea todavía, o no le podría precisar, pero es un camino sin retorno. Entonces, algunas conclusiones. El motor de combustión interna no es eficiente, definitivamente no es eficiente. Y no lo digo con bronca, porque nos han mantenido en movimiento durante un siglo. Pero cuando hace un siglo la cantidad de vehículos era relativamente corta, la cosa era, era manejable. Pero cuando estamos hablando de miles de millones de vehículos que están emitiendo, ya dejó de ser manejable. Y empieza a ser un problema. Tengamos el cuidado que tengamos, ¿ok? Aprovechan solamente en promedio la cuarta parte de energía que consumen. Disparate, ¿ok? Y son, yo le diría, responsables, reitero, en el orden del 25 hasta el 30% de lo que es la contaminación ambiental. No es despreciable. Tenemos que tener, reitero, yo amo los motores de combustión interna, he vivido toda mi vida gracias a ellos y trato de entenderlos, les tengo mucho cariño, pero cuidado, llegó un momento en que tenemos que empezar a pensar en otra cosa. Ahora, yo les mostré al principio un motor de 2,9 litros, 7 HP por litro, después uno de 1,6 litros, 600 HP por litro. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo hicieron? La única forma de lograr eso es meter dentro de lo que es el cilindro, la cámara de combustión, la mayor cantidad de energía posible en forma de combustible, no hay otra. Porque lo que yo estoy transformando es quemando un combustible. Entonces, a ver, usted me dice, bueno, yo le meto más, le abro el carburador, el sistema de inyección y le mando todo el combustible que pueda y van a empezar a generar caballos. No, mi estimado amigo, no es así. No es así. Porque usted necesita para que se queme cantidad de aire y de oxígeno. Oxígeno en proporciones suficientes como para poder transformar ese combustible en calor. Si no, esto no funciona. No hay vuelta que darle. Bueno, Garibaldi, pero si tengo una cámara, ¿y cómo voy a meter más aire? Bueno, apareció un aparatito que no es de ahora, le digo, ya tiene casi, no le digo un siglo, pero por ahí anda, que son los compresores. ¿Qué es el compresor? Un inflador. Un inflador que se ocupa de meterle de prepo adentro del cilindro una cantidad importante de aire. Yo meto más combustible, necesito más aire. Tengo más aire, puedo poner más combustible y así sucesivamente. Entonces, los motores con compresores, más específicamente una forma de compresor que además de ser más chico es más efectivo, que se llama el turbocompresor, que es un sistema de compresor que se mueve con gases de escape, se ocupan de inflar, por decirlo de alguna manera, de meterle aire a presión y que me permite quemar mejor y mayor cantidad de combustible. A ver, en verdad es perogrullo, ¿no? Si usted mete cantidad de aire, pero veamos un turbocompresor. De estos hay infinidad de formas, lo que es el turbocompresor. Veamos el esquema de cómo funciona un turbocompresor. Básicamente, ahí tiene usted uno elemental, en este caso para un motor diésel. Fíjese, los gases de escape salen y cuando salen mueven una turbina. ¿Ok? Es el circuito que ahí está ilustrado en rojo. Esa turbina está conectada a otra turbina, que es una turbina compresora que toma aire de la atmósfera, lo comprime y siguiendo el principio del inflador, cuando lo comprime se calienta. Y si usted mete gas caliente, pierde rendimiento volumétrico, el aire se quiere dilatar. Yo tengo que enfriarlo. Aparte de perder rendimiento volumétrico, tengo problemas de temperatura, de ignición y compañía. Entonces necesariamente lo enfrío. Y existen los enfriadores que son propios de los turbocompresores. Introduzco ese aire dentro del cilindro, lo introduzco a presión y ahí estoy en condiciones de quemar más combustible. Este es el principio del turbocompresor. Y yo le diría que prácticamente ya no hay motores que no utilicen sistema de compresión y de turbocompresor particularmente. ¿Por qué el turbocompresor? Porque es el más chiquito, el más manejable, el más confiable y además con otra ventaja, utiliza energía gratis porque es energía que la toma de los gases de escape, o sea que ese trabajo de compresión sale gratis. Hace entonces que además de generar más potencia, el rendimiento propio del motor sea mayor también, sea mejor también, ¿de acuerdo? Bien. Ahí tiene un ejemplo simple de cómo es una curva normal y una curva con un turbocompresor. En realidad no es tan así, la forma puede ser un poco diferente, pero esto se lo muestro para que usted vea las diferencias más que interesantes que puede lograr en un motor aspirado y un motor con turbocompresor. Y le voy a mostrar dos ejemplos. Un motor de gasolina, un motor de nafta, 1000 centímetros cúbicos, 120 caballos. Este es un motor convencional, motor de mercado, que usted lo puede comprar en cualquier parte. Bueno, en cualquier parte. Algunos vehículos ya lo tienen. No le estoy hablando de vehículos de súper alta gama. No, vehículos convencionales.
1000 centímetros cúbicos, 1 litro de cilindrada y 120 caballos. Acuérdese de aquellos gloriosos vehículos que tuvimos aquí en Argentina y en muchos lugares del mundo, aquellos 6 cilindros de 3 litros y medio que tenían 95 caballos, 100 caballos, ok, 1 litro. Y estamos teniendo esos 120 HP. Y si nos vamos al motor diésel, que no es la excepción, ahí tiene un motor de 1250 centímetros cúbicos, 90 HP y a 4000 revoluciones por minuto. Una bestia. Y esto ya se acabó, o sea, esto ya no es ningún misterio. Esto han sido evoluciones y esto nos lleva también a lo que vamos a ver después, que es el desgaste. Pues yo acá estoy solicitando los materiales, ya como lo dijimos hace un rato, los estoy solicitando a cargas, a presiones tremendas y tengo que tener lubricantes que estén aptos para poder soportar esas presiones. No solamente para poder soportarlos, sino para poder transportar los productos de estas combustiones, que se está quemando mucho más combustible y va a haber residuos, y además para poder enfriar esas tremendas energías producto de las presiones que van a aparecer ahí dentro. Por eso siempre le digo que los lubricantes tienen que estar un pasito adelante siempre de lo que son los motores, y tratan de estarlo, por supuesto. Pero eso vamos a hablar en el capítulo que viene, ¿sí? Bien, en 100 años crecieron 86 veces los HP por litro. Grábese esto. Y esto por vez número 1.000.000, lo reitero, es evolución. Nuestra cabeza tiene que pensar que en 100 años cambiamos las cosas de manera tal de poder sacarle por litro de cilindrada algo así como 86 veces más. Una locura. Y sin embargo es posible. Es posible. Y ahora ya esto está casi en el límite. En Fórmula 1 o en vehículos de competición se puede llegar a lograr más que esto también. Pero dejémoslo ahí. Fórmula 1, los dragster y compañía se logra más que esto todavía. Pero dejémoslo ahí, o sea, no nos metamos. Pero ya tenemos que entrar a pensar un poquitito para flaco. Vamos a empezar a cambiar un poquitito la forma de impulsarnos porque esto ya llegó al límite, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un poquitito cuáles son los principales avances que incorporaron los motores en estos últimos años. Y yo empezaría a enumerarlos, son muchos, pero básicamente la parte de cómo suministro el combustible, en tiempo y forma. Ahí apareció del carburador o de las famosas viejas bombas de inyección a los sistemas actuales de Common Rail, sistemas de altísima presión, 3.000 kilos por centímetro cuadrado, la inyección convencional en los motores nafteros. Entonces, ha habido una evolución en la dosificación del combustible, porque las mezclas, las proporciones en que se quema de manera óptima el aire y el combustible no es cualquiera. Le digo, es exactamente 14,6 veces a 1. Necesito 14,6 veces de aire contra una vez de combustible, gasolina, y diésel es algo parecido también, para lograr una buena eficiencia. Entonces tengo que estar manejando muchas cantidades de aire y en ese sentido se ha logrado una barbaridad. La mayor cantidad de válvulas por cilindro, porque está bien, yo le meto mayor cantidad de aire, pero si no tengo válvulas para dejar pasar ese aire, estoy en el horno. Y si el producto de la combustión no tengo por dónde sacarlo también. Entonces necesariamente tuvimos que pasar de 2 válvulas por cilindro a 4 válvulas por cilindro. Ha habido algunos sistemas de 2 válvulas que son un poquito más eficientes, pero bueno. También los tiempos en que yo inyecto y la cantidad que yo inyecto de aire tienen que ser controladas, y el que se ocupa de esos tiempos de inyección de aire y de cantidad de aire es el árbol de levas, y hemos tenido árboles de levas con alzada variable y con tiempos variables, que ya se están incorporando también de forma normal. Bueno, los turbocompresores, ya hemos hablado de ellos, pero también hay turbos de geometría variable, o sea que de acuerdo al régimen que está girando el turbo y a lo que se le está pidiendo el motor, tiene la propiedad de cambiar el ángulo de sus alas para inyectar más o menos aire. Las cámaras de combustión, tema que me apasiona, ¿no? Que las famosas cámaras hemisféricas, que tratan de reducir al máximo el volumen donde se va a producir la combustión para tratar de aprovechar al máximo el calor que se generó entre esa combustión. Si ustedes se ponen a pensar en una esfera, la esfera es el sistema que tiene la mayor cantidad de volumen con la mínima cantidad de superficie. No hay en la naturaleza otro sistema que sea igual a ese. Entonces la cámara de combustión, si yo trato de que se pierda la menor cantidad de calor posible, trato de hacerlo en una cámara hemisférica. No se puede hemisférica, pero con tendencia a ser hemisférica sí se puede y se trata.
Después también se trata de manejar la mayor cantidad de energía posible. ¿Y cómo lo hago? ¿Solamente inyectando? No. Ahí aparece el concepto de potencia. La potencia me mide la cantidad de energía que yo manejo en tiempos, por tiempo, minuto, hora, segundo, lo que fuera. Entonces eso es lo que es potencia. Si yo aumento las revoluciones por minuto de un motor, estoy manejando por minuto una cantidad de energía cada vez mayor. Entonces tiendo a que los motores aumenten las revoluciones por minuto para tratar de manejar la mayor potencia posible. De nuevo, si yo estoy aumentando las revoluciones por minuto, las cargas inerciales aumentan, las temperaturas aumentan, todo aumenta. Otra vez la importancia del lubricante una vez más y del desarrollo del lubricante. Y un poco finalizando con esta generalización, el diseño de todos los componentes ha tenido que ser optimizado, ha tenido que ser cambiado drásticamente para que de aquellos 7 HP por litro soporten los 600 HP por litro. Puede cambiar todo, materiales, formas, contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en base a eso lo hemos podido lograr. Entonces, y un poquito empezando a finalizar los conceptos, ¿cuáles fueron las consecuencias de incorporar estas nuevas tecnologías? Y yo le diría, la mayor densidad de potencia, los HP por litro, esto que vimos hace un rato, la reducción de combustible, de consumo de combustible y de reducción de las emisiones de escape y confiabilidad y performance. Es decir, hemos logrado más performance con motores con mayor confiabilidad. Duran más y son más eficientes y son mucho más potentes. Y eso no es poco. Entonces, todo eso se logró en base a tecnología. Y se lo digo por enésima vez, una de las principales, si no la principal tecnología, aparte de los materiales, que fue necesario recurrir para que esto sea posible, son los lubricantes. No juegue con los lubricantes, por el amor de Dios. Utilice los lubricantes que le recomienda el fabricante, que el fabricante ensayó exhaustivamente para asegurarse que esos son los que van a proteger su motor. No haga inventos, porque este es tal cosa, el otro es más barato. No. Cámbielo con la frecuencia que lo tiene que cambiar. Utilice la especificación que le dijeron que tiene que usar. No haga inventos. Quien más sabe de su motor, adivine quién es que lo fabricó, por el amor de Dios. No trate de inventar cosas raras. Y si él le dice, mire, tiene que hacer tal cosa, hágala. Quien se va a beneficiar económicamente es usted. Y si usted estira el cambio tantos kilómetros, créame que no es aconsejable, porque el fabricante estableció que en condiciones normales la duración de ese lubricante es tanto. Ya vamos a hablar de los lubricantes también, pero avancemos un poquito para terminar esto que se me ha ido ya en los límites de tiempo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que solucionar? Bueno, el aumento de las cargas térmicas en estos motores, que aumentó brutalmente. Tanto como aumentó la potencia por litro, aumentaron las cargas térmicas, eso no hay ninguna duda. Las cargas mecánicas también aumentaron de manera brutal. Cuando estoy usando semejante cantidad de HP por litro contra la otra, bueno, las cargas mecánicas tuvieron que aumentar y ahí empezaron los materiales, las cargas de contacto, las cargas por centímetro cuadrado. ¿Cuánto tienen, discúlpeme que sea temático, cuánto tienen que aguantar los lubricantes ahora para soportar la carga sin que se rompa la película lubricante y cuánto tenían que soportar antes? Atención de nuevo por enésima vez con la calidad de los lubricantes. Las emisiones de escape es un problema también que se ha trabajado mucho. Los nuevos combustibles que se están incorporando y se van a seguir incorporando, y cuáles son los conceptos que estamos usando para calibrar los motores, que están también cambiando gracias en buena parte a lo que es la electrónica, a lo que es el control de la electrónica. ¿Cómo respondió la tecnología a todo esto? Bueno, materiales, combustibles, lubricantes, etcétera, 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 y controles electrónicos. ¿Por qué? Las velocidades mecánicas ya no alcanzan. Entonces necesitamos controles electrónicos para asistir a la mecánica y que el sistema, las famosas ECU, Electronic Control Unit, den las órdenes necesarias al motor para que las cosas puedan seguir funcionando y se obtengan los rendimientos que se están obteniendo. El ser humano no hace tiempo ni además podría estar distrayendo porque tiene que manejar, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, demos por concluido ahora este capítulo número 1. Le dejo planteados realmente el tema de la lubricación y del desgaste propiamente dicho para la semana que viene. Y sabe que me encantaría en este momento que usted me haga las preguntas que yo tenga tiempo para responder. Discúlpeme que haya hecho tan a las apuradas, pero era fundamental hacer esta introducción para que usted pueda realmente comprender el desafío que se viene para el futuro para tratar de reducir el desgaste.
Bueno, mi pero estimado Roby le cuento, Mazarotto. ingeniero, usted hizo lío acá, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, hizo lío porque son muchas las preguntas. Bueno. Ya que tenemos la posibilidad de una segunda parte, bueno, usted las va a leer tranquilos y va a poder responderlas después de haber leído. Pero yo le voy a contar alguna generalidad. Usted hizo Dale, lío dale. porque ha generado un tremendo debate Ah, acá bueno. entre nuestros Me alegro, me televidentes. alegro. Quizás porque nuestro público puede ser que sea amante de los pistones. Ah, sí. Y entonces hay muchos que no están de acuerdo con el tema de la evolución hacia lo eléctrico, mucha duda de que realmente sean menos contaminantes porque están quemando combustible en otros lados. Muchos que están también a favor del hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Qué pasa con el bio? Nos dicen también. Sí. ¿Eh? Sí, sí, ya. Empezamos. Bueno, entre otras cosas, eso, y quizás quiera hacer hasta alguna reflexión al respecto, Sí, más señor. allá que las preguntas después las va a responder en el próximo Sí, sí, capítulo. sí, 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 sí. Y No, también pero- hay se hizo lío acá también con que hay gente que no confía realmente en la confiabilidad de los motores, cuanto más pequeños son y cuanto más electrónica incorporan. Así que bueno, básicamente esas son. Vamos por la- parte, dijo Jack el Destripador. Me parece muy bien, vamos por parte. Vamos por parte. Vamos a ver a la gente que no confía en los nuevos motores. ¿Hubieran confiado en el avión de los hermanos Wright para hacer una travesía transoceánica, por ejemplo? Yo no, ni con 10 botellas de whisky encima. ¿Se da cuenta? Apenitas si podía, a esos biplanos famosos que apenitas si podían hacer unos, qué sé yo, kilómetros y punto. No cruzaría el océano con eso. Entonces, hoy usted se sienta en cualquier avión de línea, de una de las tantas líneas aéreas que existen en el mundo, lo van a atender como un duque, va a ir sentado comiendo, durmiendo o haciendo lo que se le da la gana, y salió de Buenos Aires o salió de San Pablo o salió de donde se le ocurra y se va a encontrar en la otra punta del mundo unas cuantas horas después, cómodo, descansado, dormido. Señor, evolución. Entonces, si usted no confía en la evolución, discúlpeme, yo no sé cómo hacerle entender de que esto va a evolucionar y los motores no son la excepción. Entonces, de aquellos monstruos grandes, ¿qué tendrían ustedes seguir aguantando el motor? No sé, no quiero hacer marcas, pero aquel voluminoso 6 cilindros u 8 cilindros que pesaba como una vaca upa, tener que soportarlo cuando puedo tener la misma potencia con un motor mucho más chico, que me dura más tiempo, tiene la misma prestación de potencia, tiene la misma prestación o mejor en torque y que además consume la cuarta parte. Tengo que estar loco. Entonces, y que además me va a durar, discúlpeme, lo mismo o más. No. Fíjese en las rectificadoras antes, cuánto tiempo de vida le daban a un motor y fíjese cuánto se lo dan ahora. Ahora que un motor tenga 200.000 kilómetros, está bien, es normal. Antes que un motor llegara a los 60.000 kilómetros, y no le hablo del siglo pasado, bueno, sí, del siglo pasado, que en realidad estoy hablándole, pero motores del año 40, del año 50, no daba más que eso. Así que dejémoslo ahí, ¿eh? Es una cuestión de nuevo, de evolución. Respecto de los combustibles alternativos como el hidrógeno, totalmente de acuerdo. El hidrógeno es genial, es bárbaro, porque cuando se quema produce agua. Lo que nadie nos explica es de dónde vamos a sacar el hidrógeno. Esto es parecido con la electricidad, genial, ¿vale? ¿De dónde vamos a sacar la electricidad? Entonces, para producir hidrógeno tenemos que dar un salto que lo vamos a lograr, no hay ninguna duda, porque el hidrógeno básicamente lo obtenemos del agua, entre otras. Pero el agua es el mayor productor de hidrógeno. En la atmósfera de hidrógeno libre prácticamente no hay. Entonces tengo que descomponer agua. Descomponer agua requiere energía. Entonces la pregunta del millón es ¿de dónde voy a sacar la energía? Porque además hay un principio básico de física, de termodinámica, que dice que yo la energía que utilizo para romper algo siempre va a ser mayor que la que voy a obtener cuando junte de nuevo esas dos cosas. Siempre. Es decir, si yo gasto energía para obtener el hidrógeno rompiendo el agua, después cuando utilice ese hidrógeno combinándolo de nuevo con oxígeno, quemándolo, no voy a obtener nunca la cantidad de energía que necesité gastar para obtener ese hidrógeno. Segunda cosa que está por resolver. Entonces, los japoneses, lugar chiquitito, energía nuclear. Y la energía nuclear, pregúntale a los japoneses lo que le puede pasar con la energía nuclear. Guarda, ¿eh? Guarda. Por ahora la tenemos por esa energía de fisión. La energía de fisión nuclear es la misma de la bomba atómica casualmente. Entonces, contaminación, radiación, bla, 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 bla. Cuidado. Energía eólica, energía solar, energía geotérmica. Hay un montón de energías que tenemos que explotar y controlar para poder generar de alguna manera electricidad. ¿Se puede? Claro que se puede, por supuesto que sí. Pero todavía tenemos que trabajar mucho. Y a eso piénsele otra cosa,
que hay mucha gente interesada en que eso no suceda, porque el negocio del petróleo es un negocio brutal. Si no es el número 1 del mundo, es el número 2. Las armas y el petróleo son los mejores negocios del mundo. Entonces hay mucha gente que no le interesa de que eso avance. Cuidado, no me quiero meter en ese tema, pero piénselo porque también es así. ¿Ok? Entonces, atención con el hidrógeno porque todavía hay mucho para caminar. ¿Vehículos eléctricos? Sí, fantástico. De nuevo, lo dije hace un rato, usted necesita las líneas para transmitir la electricidad. Necesita lugares para almacenar. ¿Es el ridículo almacenar semejante cantidad de electricidad? ¿Cómo va a generar esa cantidad de electricidad? ¿Quemando cosas? Entonces estamos corriendo de lugar. Las emisiones, en lugar de tener en la ciudad, las tengo donde lo genero quemando gas, o quemando carbón, o quemando lo que corre no sea quemando. No, escúcheme. Busquemos sistemas mucho más racionales para generar esa energía. De nuevo, eólica, solar, bla, 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 que las conocemos muchas de ellas. No están suficientemente explotadas. Pero la capacidad de energía eléctrica está. Y existe una forma que aún no está totalmente controlada, pero están ahí nomás, que es la energía de fusión nuclear, no de fisión. Es otro fenómeno totalmente diferente. La fusión nuclear probablemente nos pueda llegar a proveer tanta energía como se nos dé la gana, sin los problemas de emisiones que estamos teniendo en este momento. Los desarrollos que están habiendo en ese plano es tremendo, tremendo. ¿Me permite que le recomiende un autor del cual soy un fanático, un enfermo? Búsquelo, Carl Sagan. Lea las predicciones o pensamientos de Carl Sagan y se va a sorprender hacia dónde va todo. Me encantaría seguir respondiendo cosas porque me entusiasmo, pero... Ay, no sabe todo lo que estamos leyendo acá, ingeniero. Después nos vamos a divertir un rato leyendo todo esto juntos, pero bueno, ya estamos llegando a la hora de la transmisión. ¿Cómo se fue el tiempo? Así que bueno, nos despedimos agradeciéndole por supuesto a la gente de Móvil Lubricantes que siempre lo apoyan para poder transmitir estos conocimientos al público. Sí, señor. Invitamos a la gente a ver entonces a la segunda parte de esta charla técnica el próximo jueves a esta misma hora a las 7 p.m. Argentina. ¿Me permitís, Roby? Por supuesto, usted Yo es el que también manda, le quiero como siempre, agradecer jefe. a la gente de Móvil, porque la gente de Móvil está contribuyendo a algo que es quizás lo más importante que tenemos que adquirir, que es conocimiento, educación. Y ellos contribuyen a que los veteranos que pudimos adquirir experiencia, transmitirles esa experiencia a la gente más joven o no tan joven, para que ellos a su vez puedan seguir evolucionando. Gracias, gente de Móvil, en serio, y lo digo de corazón. Hasta el jueves entonces, ingeniero. Bueno, ok. La seguimos el jueves que viene. Le cuento, seguiría hasta mañana, pero basta.